Hermanos, tomemos nuestros lugares. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y buscamos en nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Allí en la pantalla lo tiene, capítulo 4, verso 20 y 21. Y siempre es necesario que pueda seguir la lectura con su Biblia. Y si se olvidó la Biblia y no la trajo, ahí en el costado tenemos Biblia y podemos seguir la lectura juntos. ¿Me escuchan bien? Hacemos la lectura. Capítulo 4, versículo 20 y 21 dice así: Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oramos. Amado Señor, nos acercamos delante de ti con todas nuestras limitaciones y todas nuestras falencias a la hora de comunicar tu palabra, Dios. Pero entendemos que la obra de tu Espíritu Santo va más allá de nuestras capacidades, Señor. Y rogamos, Padre, que tú, como el consejo que hemos escuchado, enciendas nuestros corazones para escuchar tu voz. No para escuchar quién está hablando en este momento, sino escuchar tu voz. Que traigas oído sensible para nuestros hermanos, para que poder responder, Señor, en obediencia, en amor, hacia ti, hacia tu iglesia. Necesitamos, Dios, de ti, de tu palabra. Necesitamos ser transformados cada día, en cada área de nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en este momento, para con nuestros hermanos y para con mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asientos, mis hermanos. Ustedes estarán preguntando qué pasó. No estábamos en la serie del Sermón del Monte, versículo a versículo. ¿Qué pasó ahora con Juan? ¿Qué nos metieron? Bueno, como tenemos la libertad de poder hacernos a un lado cuando empezamos una serie, encima no está el pastor, me pareció apropiado de poder hablar de un tema, el amor que se ve. No lo pusieron ahí en el título, pero el título es El amor que se ve. Ese es el título y lo que voy a tratar de comunicar en este sermón. Me pareció apropiado el poder hablar de esto antes de hablar de las bienaventuranzas acerca de la misericordia, porque tiene que ver con esto. Pero primeramente necesitamos saber de dónde viene ese amor, cómo se ve ese amor, para que luego nosotros podamos reflejar ese amor a través de las misericordias para con los demás, tanto las misericordias físicas que podemos aportarle a alguien necesitado, como las misericordias de aquellas personas que están perdidas. Entonces me pareció apropiado poder hablar de este texto. Aunque les adelanto, no vamos a hablar de todos los aspectos de este pasaje, sino de un aspecto en particular. Vamos a mencionar algunas cuestiones ahí de nuestro texto. Nos vamos a detener solamente allí, pero no vamos a introducirnos en todos los aspectos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 21, el amor que se ve. Y antes de comenzar, me gustaría, como forma de introducción, pensar en esto, en que vivimos en un mundo rodeado, en la sociedad en la que vos y yo nos movemos, que podemos ver que las personas declaran el amor con palabras. ¿No es así? Lo podemos ver en los estados de WhatsApp,
en los reels de Instagram, de Facebook y demás. Podemos ver frases lindas acerca del amor, que se comparten, historias acerca del amor, pero pocas veces se demuestra con hechos. Pocas veces lo vemos eso en una forma práctica. Sin embargo, el apóstol Pablo nos invita a mirar un amor que se ve, no un amor que solamente está escrito en un lugar, sino más bien un amor que se ve, un amor que se manifiesta. Y no solamente que se manifiesta, sino que ese amor que el apóstol Pablo nos va a hablar es un amor que transforma los corazones de las personas. Este pasaje en el que estamos en el día de hoy no solo enseña acerca del amor de Dios, sino también cómo ese amor debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás. Entonces podríamos decir que el amor ese que el apóstol Pablo nos va a hablar debe afectar nuestras relaciones. No es algo teórico, es algo que debe verse entre nosotros. El amor de Dios no es un concepto filosófico ni un sentimiento pasivo, sino una realidad viva que se demuestra en la cruz y se extiende a través de todos seres humanos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que no es una idea, no es una forma de filosofar acerca del amor de Cristo, sino es algo que Él demostró en la cruz del Calvario. Dice Thomas Watson, puritano, acerca de esto: el amor de Dios en el corazón es como el fuego. No puede permanecer oculto. Y ese es el punto, ¿no?, de lo que Juan está tratando de mostrarnos. No puede permanecer oculto. No, en el sentido que le hablaba a su audiencia, no es un amor a donde los hermanos tenían que tener solamente en sus corazones, sino era un amor que se debía ver en esa iglesia. Y eso es lo que apunta. Por eso decidimos apartar el tiempo para poder hablar acerca de esto y no seguir en el Sermón del Monte. Muy bien. Como pensamos recién, y nos dice Juan, que el amor de Dios se demostró, en primer lugar, eso es algo que vos y yo lo conocemos bien acerca del Evangelio, lo que Él hizo. El contexto de este texto, tendríamos que hablar mucho, pero me gustaría resumirlo. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Primera de Juan, el apóstol Juan inunda el corazón de su audiencia para hablar de un solo tema. Ustedes tómense el tiempo. Esta carta es muy cortita, tiene poquitos capítulos, pero él dedica el capítulo 3, el capítulo 4, para hablar, en una carta tan chiquita, para hablar acerca del amor, para hablar acerca de cómo se ve ese amor entre los hermanos. Él habla acerca de cómo Dios nos amó y cómo debemos amarnos los unos a los otros de una forma práctica, hermano. Práctica, no teórica. Algo que se debe ver dentro de la iglesia. Y para resumir lo que el apóstol Juan está enseñando, me gustaría que puedas buscar ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Para mí es un texto que encierra todo el argumento del apóstol. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y mi hermano, este es el modelo del amor cristiano. Es un amor sacrificial, un amor práctico, un amor sincero. No es un amor de palabras nada más, sino es un amor con hechos, que se demuestra. No son meros sentimientos. No es yo siento amor por los hermanos. Aunque no está mal, pero no es el amor que la Biblia nos habla, ni que Juan nos está hablando. Es un amor que se ve, se hace manifiesto. Y el apóstol Juan nos recuerda que quien dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, él hace un juego de palabras ahí como para reflexionar. El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, entonces esa persona es una persona que está mintiendo, es un mentiroso. Y son fuertes las palabras del apóstol Juan. Le está escribiendo a la iglesia, aquellos que manifestamos acerca del amor de Dios, que amamos a Dios,
pero al mismo tiempo estamos aborreciendo o no estamos brindando ese amor que el Señor nos demanda, entonces estamos mintiendo y estamos pecando. Eso es lo que dice Juan. El amor de Dios se ve en la persona de Cristo. ¿Y cómo podemos pensar en esto? Bueno, Él fue nuestra propiciación. Él fue el que apaciguó la ira de Dios por nuestros pecados. Él fue el que tomó el lugar nuestro en el Calvario. Él fue el que llevó nuestro pecado. Él fue el que fue humillado por nuestra falta. Él fue desamparado por el Padre. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Él ha reflejado para cada uno de nosotros. No es un amor teórico, es un amor práctico, mis hermanos. Si pudiéramos pensar acerca de cómo se ve el amor de Dios, bueno, esta es la manera. Es Cristo entregándose por cada uno de nosotros. Leemos allí nuestro texto, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, y la pregunta es, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces nosotros podríamos pensar de qué manera este amor se puede ver entre nosotros. Bueno, probándonos, es en nuestras relaciones. En esto vamos a pensar. ¿Cómo probamos el amor de Dios en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos? ¿Cómo nos relacionamos los unos a los otros? Nosotros podemos decir muchas cosas, muchas cosas, pero muchas veces nuestras vidas revelan lo que verdaderamente somos. Yo puedo decir que amo mucho la iglesia, que amo mucho a los hermanos, pero mis palabras no pesan tanto como lo que pesa mi vida práctica, lo que yo hago por la iglesia, lo que yo hago por mis hermanos. Creo que unos 13 años ya vamos a cumplir acá en la iglesia y hemos escuchado a muchos hermanos durante todos estos años que congregamos en esta iglesia proclamar acerca del amor de Dios, de cómo ellos aman a Dios con sus labios. Y es maravilloso poder escuchar a los hermanos el cómo hablan de nuestro Dios, de la iglesia, que aman a los hermanos. Pero a lo largo de todos estos años hay muchas personas que vinieron a la iglesia y que esas declaraciones que hicieron solamente han quedado como palabras. Uno veía, uno no duda en el amor que tiene uno. Che, ¿será que este ama a la iglesia? ¿Será que el otro no? Nosotros entendemos que los que vienen acá y escuchan el mensaje del Evangelio, oramos para que el Señor transforme sus corazones, que amen a la iglesia, que amen a Cristo. Pero la verdad es que muchas veces hemos experimentado que personas no amaban a Cristo. Eran solamente palabras, no amaban a la iglesia. Incluso personas que ni siquiera hoy permanecen en una iglesia, que están en el mundo. Y vos los veías como personas que amaban a Cristo, que amaban a los hermanos. Entonces el punto de Juan es el mismo. O sea, no simplemente tenemos que declarar, sino tiene que haber una prueba diaria en las relaciones de cómo nos amamos. Donde hay amor, decía un puritano también, donde hay un verdadero amor a Dios, habrá un deseo ardiente por amar a los hijos de Dios. Y Juan apunta al corazón. No se puede amar a Dios y aborrecer a un hermano al mismo tiempo. Sería ilógico esto. No tiene sentido. O haces una cosa o haces la otra. Entonces las dos cosas no se pueden hacer. Si estás amando a Dios, en implicación debes amar a los hermanos. Esa es la forma práctica. El amor hacia Dios se manifiesta en la manera en la que tratamos a los hermanos, en la manera en la que nosotros invertimos nuestro tiempo para con los hermanos. Y el apóstol Pablo no es algo nuevo que le está diciendo a esta iglesia. Me gustaría que lo podamos buscar ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 y capítulo 2, versículo 9. No es algo nuevo, es algo que constantemente el apóstol Pablo le está hablando. El apóstol Juan. El apóstol Juan. No me dijeron nada. El apóstol Juan. Mire lo que le dice Juan. El que dice, yo le conozco, está hablando del Señor, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Y el versículo 9 del capítulo 2 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esos son los argumentos que está usando el apóstol Juan
para hablarle de esto, de que nuestra vida debe verse en la manera en la que nosotros amamos a los hermanos. No puede ser que o esté amando a Dios y esté odiando a un hermano o no demostrando ese amor que el Señor nos manda. El amor cristiano es la evidencia visible del nuevo nacimiento, de que fuiste comprado a precio de sangre y que fuiste transformado por la sangre de Cristo en tu vida. Quizás soy nuevo y estoy empezando a dar mis primeros pasos en el Señor y quizás todavía me falta el amar, el interesarme por la iglesia y comprometerme, pero eso es algo que va en progresión, no es algo que constantemente te convertís y enseguida decís, wow, qué amor que tengo, no, eso es algo que se trabaja, pero es la parte práctica en la que nosotros tenemos que trabajar cada uno de nuestra existencia que Dios nos dio en este nuevo camino. Bueno, ese es el trabajo de amar. Y amar es una decisión, como decíamos recién, no es un sentimiento, no es algo que yo puedo, o frases bonitas. Yo decido amar, decido apartar tiempo, decido servir, decido orar por aquellas necesidades. Hay muchas formas de mostrar ese amor práctico, pero es una decisión. Muchas veces nos vamos a sentir cosas, pero la palabra de Dios me dice que yo debo amar a mis hermanos, porque esa manera es la manera en la que yo amo a Dios. Entonces no se trata de sentimiento superficial, sino de una vida que muestra a Cristo a través de su servicio. Ahora, nuestro amor va a ser obviamente probado, hermano. No por los pastores, no por quien les habla, va a ser probado por Dios. El amor que declaramos por Dios va a ser una prueba en la que nosotros vamos a tener que sustentarla con nuestras vidas. No es teoría amar a la iglesia. Amar a Dios es amar a los hermanos. Y me gustaría también pensar en algo, ¿no? Allí en Juan, me gustaría que lo busque, en el capítulo 13, el Evangelio de Juan, no las cartas de Juan, sino el Evangelio. En el capítulo 13, versículo 35. Y esto quizás entramos a la segunda consideración, que es el amor visible como el testimonio del Evangelio. Dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Cuál es la forma práctica que le podemos demostrar a este mundo acerca del Evangelio? Podemos predicar, podemos decir, ¿no? Pero el Señor dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Es el amor, es visible, es el testimonio del Evangelio que le podemos brindar a este mundo. La manera en la que nosotros nos amamos. Ese es el más fuerte de los testimonios que tenemos. A veces no podemos predicar el Evangelio, a veces las personas están cerradas, a veces no se puede compartir el Evangelio. Pero cuando nos vean, pueden ver el Evangelio de una forma práctica, de lo que hace el Señor en nuestras vidas. El amor entre los hermanos es lo que nos distingue entre el mundo. El amor genuino impacta más que 1000 palabras que le podamos decir a alguien, miles de palabras. El amor que tenemos por la iglesia impacta a este mundo. No sé si ustedes habrán experimentado esto, pero cuando hemos llevado personas a la iglesia que no son de la iglesia y ven a los hermanos cómo se relacionan, incluso en los partidos de fútbol hemos invitado a personas allí en González Catán que no van a la iglesia y la manera en la que nosotros nos relacionamos impacta, hermano, impacta. No es simplemente el pasar y bueno, listo, ya está. No, hay un amor, hay una preocupación genuina. Y eso es lo que impacta a los incrédulos. Entonces tenemos la libertad después de hablar acerca de ese amor, hablarle acerca del Señor. Entonces nuestro testimonio impacta más que 1000 palabras. Ese es un amor que se ve, que se nota, que no puede ser ocultado. Y recordaba un ejemplo, es como tratar de esconder un elefante detrás de una margarita. No se puede, ¿no? El elefante es un matumbo, una cosa gigante, y lo queremos esconder. Bueno, el amor de Dios en nuestros corazones debe ser así. No podemos ocultarlo.
debe ser visible a este mundo. John Owen decía, el amor a los hermanos es la evidencia visible del amor invisible de Dios en nuestra vida práctica. Cuando amamos de verdad, mostramos a este mundo quién es Cristo, quién es nuestro Señor. Cuando nos amamos, podemos demostrar la cruz del Calvario de una forma que impacta, hermano, de una forma maravillosa. Por eso amar los unos a los otros no es una opción, sino un mandato divino. Como decía recién, no es algo que yo debo sentir. A veces tenemos esta idea de amor, y dice, bueno, yo siento como con mi esposa, ¿no? Yo siento un amor, pero a veces la palabra nos muestra que no tengo que sentir, ¿no? Debo dar mi vida, ¿qué dice la palabra? Como Cristo amó la iglesia. ¿Y yo tengo que sentir eso? No, yo tengo que hacer eso. Las esposas dicen, sí. Pero es un amor práctico, algo que debemos hacer. Y esto quiero que nos podamos llevar, hermano. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, dice Juan ahí en nuestros textos. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es algo práctico. Si yo digo que amo a Dios, si mi boca se deleita de hablar de Cristo, de su sacrificio, de su amor, entonces mi otra parte es amar a la iglesia, amar al que está al lado mío. Y a veces es fácil amar, ¿no? Pareciera fácil. Dice, bueno, amamos a los que nos aman y eso es siempre fácil, ¿no? Como dice el Señor, ¿qué provecho tiene amarla a los que nos aman, a los que nos tratan bien? Y con esto quiero ir a la cuarta consideración, la práctica del amor cristiano, dice. El amor, hermanos, no siempre es fácil. El amar a una persona no siempre es fácil. Amar significa soportar, perdonar, servir, dar con alegría, pero este amor no depende de nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque cada uno viene con sus luchas, con sus pecados, con su ego, con su orgullo y todo. Hoy hablábamos acerca de hacer morir nuestra carne, ¿no? Todos los días, batallar con nosotros mismos. Y esa es la iglesia del Señor, que fue comprada a precio de sangre. Y en medio de esta iglesia, a donde estamos todos nosotros, pecadores que luchamos, es difícil amarnos, porque somos distintos. No todos pensamos iguales, no todos tenemos la misma idea. Y en esto a donde se glorifica a nuestro Señor, es que nosotros no solamente amamos perdón, a los fáciles de amar, sino la Biblia nos manda a amar a los difíciles de amar, a soportar a los difíciles de soportar. Entonces ahí es el verdadero amor, el que impacta a las personas, el que impacta a nuestros familiares que no aman a Cristo, a nuestros vecinos. Eso es algo que se debe ver en nuestra vida. El amor que viene de Dios no busca reconocimiento, no busca gloria personal, no busca las miradas de los demás, de los pastores, busca solamente agradar a su Señor, al que lo compró a precio de sangre. Es lo único que buscamos y es lo que debemos apuntar, solamente para agradarle a Él. Dice otro puritano, cuando el amor a los hermanos nace del amor de Dios, no hay orgullo en dar ni vanagloria en servir. Amar es difícil, claro que sí, porque exige morir, lo que hablábamos hoy, exige morir a uno mismo. Pero es posible porque Cristo nos amó primero, hermano. Es posible amarnos porque Cristo nos amó primero. Cuando recordamos la cruz, recordamos el modelo perfecto de amarnos los unos a los otros. Y ya estamos terminando, pensando en algunas implicaciones acerca de lo que Juan nos viene hablando. Hermano, el amor de Dios no se mide por lo que decimos, y esto quiero que te lleves en tu corazón, sino por lo que vivimos como iglesia. Quizás hoy somos pocos acá, pero si el Señor lo permite, va a enviar más almas cuando nos mudemos de este lugar, y las relaciones van a cambiar. Cuando se abran los ministerios, y esto es algo que siempre compartimos, cuando hay ministerios en la iglesia, verdaderamente conocemos a nuestros hermanos y conocemos sus debilidades también. Cuando trabajamos codo a codo,
hacia lo que estamos apuntando a hacer, es compartir el mensaje del Evangelio, servir a los hermanos. Y en el ministerio vemos nuestras diferencias. Quizás usted puede decir, bueno, es fácil amar a Mati, ¿a cuánto le...? Amén, Dios. Pero cuando trabajemos juntos, codo a codo, va a haber mis diferencias también. Y eso es algo que tenemos que sobrellevar los unos con los otros. Y yo voy a ver sus diferencias también. Y es ahí a donde nos vamos a soportar, a amar, a perdonar. Es en medio de la iglesia. El amor cristiano se ve cuando perdonamos, cuando nos servimos, cuando soportamos con paciencia, cuando pasamos por alto la ofensa, cuando no guardamos rencor, cuando tenemos una diferencia y tratamos ya, vamos a ponernos a cuenta. Aunque nos dolió, bueno, ese es el amor. Que el amor que Cristo allí nos muestra en Romanos 5:5, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, sea manifestado cada día en nuestras vidas. Y no podemos decir, bueno, yo no puedo amar. Vos sí podés amar. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Si vos sos un creyente, Dios te ha capacitado para amar a tus hermanos, aunque sean difíciles de amar. Que el amor sea manifiesto cada día en nuestras vidas. Y cuando vengan esas diferencias, esos roces, esos desacuerdos, recordemos la calidad de amor que Dios nos dio. Recuerda cuánto Dios te amó a vos, cuánto Dios te perdonó. Mis hermanos, el que ama a Dios, dice Juan, ame también a su hermano. Que nuestras vidas sea un testimonio del amor que se ve, ese amor visible, real, que transforma, que muestra a Cristo a este mundo. Que podamos lucir a Cristo. ¿Cuántos quieren lucir a Cristo en este mundo? Cuando vayamos ahí, pronto vendrán las fiestas, nuestras mesas con familiares incrédulos, que podamos lucir a Cristo a través del amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Que Él sea bien visto en medio de este mundo que está centrado en sí mismo. Que podamos lucir a nuestro Señor Jesucristo. Algunas aplicaciones, y en esta sí, ya termino, 2 o 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, el amor que revela nuestra teología. El amor que nosotros tenemos va a revelar nuestra teología, lo que nosotros entendemos acerca de quién es Dios. La manera en que amamos a los hermanos revela lo que realmente creemos acerca de Dios. Lo que estudiamos en el seminario, ese conocimiento que recibimos día tras día, eso va a revelar en la manera en la que amamos a nuestros hermanos. Esa es nuestra teología práctica. No amamos bien muchas veces y nos cuesta porque comprendemos poco el amor de Dios. Cuanto más meditamos en el Evangelio, más ensancha nuestro corazón hacia los demás. Es esto, es volver nuevamente al Evangelio. Y la pregunta para vos y para mí es, ¿qué enseña mi manera de amar acerca de lo que predico? ¿Qué enseña? Punto 2. El amor que pone límite a nuestro ego. Pone freno a lo que yo estoy centrado en mí mismo. A veces el acto más espiritual no es hablar acerca del amor, sino callar en una ofensa. Renunciar a tener razón o servir sin reconocimiento, sin que nadie te aplauda, sin que nadie te vea. El amor verdadero no busca vindicación, hermano. El amor que muestra Juan allí en su carta no busca la vanagloria, el reconocimiento de los demás. Al contrario, se aleja de eso. Lo único que quiere es reflejar a Cristo. Es que Cristo luzca bien a través de nuestras vidas. Y último, el amor que nace es de recordar la cruz. El amor que nace en nuestra vida es recordar la cruz. Constantemente, hermano. Es la base de poder aplicar lo que Juan nos está diciendo. No amamos por naturaleza. El amor que se nos demanda en las Escrituras no es algo que viene incorporado en nosotros. Nosotros tenemos una forma de amar muy distinta a las Escrituras. Pero aquellos que han nacido de Dios, que han nacido de nuevo, que Dios ha transformado su vida, tienen un amor que se ha derramado en sus corazones. Y obviamente esto está en la naturaleza nueva.
Amamos porque hemos sido amados primeros, hermano. Por eso podemos amarnos, soportarnos. Y cada vez que el amor entre nosotros se enfría, cada vez que no nos preocupamos por la iglesia, cada vez que estamos centrados en nuestros problemas y no miramos al que está a nuestro alrededor, debemos volver a mirar a Cristo. Debemos volver a mirar al Calvario. ¿Cuándo fue la última vez que el amor de Cristo quebrantó tu corazón? Quiero que pensemos en esto, hermano, que nos llevemos esto, de que dejemos nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Todos tenemos dificultades, luchamos, pero empecemos a mirar al de al lado. Empecemos a mirar a nuestros hermanos, a tomar tiempo de preguntar cómo estás, de llevarnos la carga de orar los unos por los otros, de servirle, de amarle, de preocuparnos. ¿Por qué hoy no están acá nuestros hermanos? Es un amor práctico que necesitamos. Y quería compartir esto con ustedes antes de hablar acerca de la bienaventuranza, porque es algo que necesitamos. Luego después vamos a hablar acerca de esta bienaventuranza, acerca de los misericordiosos y cómo podemos mostrar esa misericordia. Pero antes quería que el Señor pueda clavar esto en nuestros corazones, hermano. Es un amor práctico que Dios demanda de vos y de mí, en la medida en la que nosotros vayamos creciendo en el Señor. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Constantemente tú nos exhortas, Dios. Perdónanos porque no amamos a tu iglesia como deberíamos amarla. No damos todo de nosotros. Pero hoy tú nos has hablado, Dios. Permite que enciendas nuestros corazones por amor a tu iglesia y a nuestros hermanos. Y esa es la manera que te amamos.